Beans and Bubbles, un podcast para verdaderos dragones que disfrutan la vida a través de la comida. No somos expertos, pero nos apasiona recomendar el mundo del buen comer y beber. Quédate con nosotros y sé parte de la comunidad de Beans and Bubbles. Bienvenidos a Beans and Bubbles. Yo soy Mariana Tafich. Y yo, Juan Tlacuali. Y hoy estamos muy honrados de tener la presencia de una de las personas más influyentes en el mundo del vino en México. Es la mujer mexicana con más certificaciones en este ramo y además creó un despacho de consultoría que se dedica a diseñar vinos personalizados en México y otros países, como la etiqueta 3B y 2B de Casa Madero. Ha sido consejera editorial en periódicos como El País, en el suplemento de Buena Mesa del periódico Reforma, en el programa El Gourmet, y ha sido votante de los mejores restaurantes de México. Da conferencias, catas, maridajes, de todo. Bienvenida a la sommelier Sandra Fernández. Muchas gracias, Mariana. Estoy encantada de estar contigo y también contigo, feliz, que no nos conocíamos antes, pero encantada. Bienvenida. Gracias. No, bienvenida. Qué honor tenerte aquí. Sí, Gracias. No, Sandris, eres todo un estuche de monerías. Hemos estudiado mucho. La verdad es que sí. Pero bueno, antes que nada, Sandrita, vamos a abrir este vinito. Ok. Como siempre aquí en el programa empezamos con un vino Hacen bien. para ir pardeando Bien la hecho. tarde. Y el día de hoy traemos un vino de Ribera del Duero, se llama 17 by Pinea. Es un 100% tempranillo, 20 meses en barrica de roble francés y americano, y creo que es una verdadera joya. Pero por favor, Pues muchas gracias por acompáñenme. compartirlo conmigo. Salud. Salud. Saludcita. Salud. 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 A ver. Tú me ayudas, pero un color rojo rubí brillante, en nariz siento un poco de frutas del bosque, ciertas bayas. Se me hace fuerte, un poco agresivo al principio, pero ya en boca siento que los taninos son un poco más suaves, más fruta negra, más fruta compotada y un final prolongado y agradable, creo. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Sí, súper bien. Yo añadiría que hay unas notas muy pronunciadas de barrica. De barrica. Las notas de barrica se notan, esos 20 meses que decías, sí se notan. La fruta es madura y tienen esa nota barrica, madera, notas especiadas, que es esa influencia de la barrica sobre los vinos, que sí es bien notoria también en el vino. De acuerdo. 100%. No, la verdad es que, híjole, ¿por dónde empezaremos contigo, Sandrita? Porque la verdad es que hay tantas cosas que platicar contigo, pero para este programa específicamente pensamos que toda la gente que es amante del vino y que quiere tener una cava en su casa, ¿cómo empezar a hacer tu cavita? Hay gente que dice, no, es que yo no sé nada de vinos, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué escojo? ¿Qué temperatura? ¿Qué lugar? Claro. ¿Por Sí, dónde? y como siempre, ¿no? Hay diferentes presupuestos, hay diferentes edades, hay recién casados que quieren empezar a hacer su cava y no saben por dónde empezar, qué tipos de vino, cómo hacerlo, si comprar un refrigerador especial, si ponerlo abajo de la escalera, arriba Claro. de la estufa, que claramente nos vas a decir Claro. que no, pero, Claro. pero así mucha gente aprende y pues la idea es que nos des unos buenos Claro. tips y que nos digas qué es lo que tú recomendarías y por dónde empezar, ¿no? Con muchísimo gusto. Y yo creo que de entrada cualquier persona que quiere tener una cava o empezar a armar una cava ya habla de un gusto especial por un vino que no nada más es tu vino del día a día o el vino típico que metes al carrito del súper los viernes, ¿no? O los sábados Exacto. y que es tu vino para la semana. Sí, que es La para tomarte ese intención día, sí. ya te habla de un interés especial y eso pues es el primer granito para crecer en conocimiento de vino. Sin duda hay dos cosas que hay que tomar en cuenta cuando empiezas, independientemente de lo que ya hablaremos, que son qué productos tener, Sí. ¿no? Uno es, tienes que cuidar dos mínimos indispensables, uno de ellos es temperatura y otro de ellos es alejarlos de la luz solar. ¿Cómo haces eso? Pues hay diferentes maneras de hacerlo, desde abajo de la escalera hasta una cava subterránea, hasta una cava, ¿no?, que conectas a una pared y te genera la temperatura correcta porque ya viene programada para ello, ¿no? Entonces una cosa es la temperatura
y las condiciones que van a rodear ese vino, que son muy importantes también, para después entender lo segundo, que es, bueno, ¿qué guardo? Y por cuánto tiempo, Claro. y qué es lo que debo tener para que esa cava sea una cava pues medianamente interesante o atractiva, ¿no? Entonces, abordarlo desde el primer tema de temperatura, bueno, si yo fuera muy estricta, pues obviamente les diría que la temperatura perfecta para guardar un vino va de los 13 grados a los 15 grados, que tiene que tener una humedad del 65% ideal, pero no todo el mundo tiene eso, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son esas alternativas a no tener eso y que tampoco tengas una cava subterránea que te genera las dos cosas inmediatamente? Una es temperatura constante, si bien igual y no 13 grados, pero aquí en Ciudad de México la temperatura que se pueden tener en cavas subterráneas es bastante adecuada y están alejados de la luz del sol. Entonces ya cumpliste los dos requisitos, pero también ¿cuántas personas tienen acceso a una cava subterránea, Claro, en donde tienes un walking cellar a temperatura perfecta, ¿no? Entonces seamos realistas. Dentro de ser realistas hay dos opciones. Uno es que puedas invertir un poquito en una cava refrigerada, y hoy es posible. Hace unos años era verdaderamente caro. Sí. O comprabas estas marcas tremendamente caras que son divinas, arquitectónicamente tienen unos diseños fabulosos, Y pero son una invertías maravilla, mucho sí, dinero. sí. Claro. Y la otra era, hace mucho tiempo, que a mí me pasó también, de las chiquititas de 12 botellas, cuyos termostatos un día dejan de funcionar Y se te y acabas pasteurizando los vinos. Wow. Entonces, hoy en día ya afortunadamente hay marcas de precios muy accesibles y que es tan fácil como tener un espacio donde conectarlo como un refrigerador y automáticamente te va a mantener los vinos a la temperatura perfecta. Tal vez no a la humedad, pero yo siempre digo, en la Ciudad de México llueve tanto en verano Claro. que la humedad casi que la tenemos. Entonces ya lo tienes. Con invertirle un poquito a una cava que puede ser tan grande o tan chica como tu intención de guardar vino, ¿no? Y si no tienes esas posibilidades o no tienes ese presupuesto, que es lo ideal, O vives en Monterrey. o vives en Monterrey y no quieres comprar una cava refrigerada, o no puedes o no te Sí, cabe, sí. O estás compartiendo cuarto, si eres un chavo y estás compartiendo cuarto con alguien y pues no puedes llegar con tu instalación. Bueno, ¿qué haces? Pues la idea del abajo de la escalera no es una mala opción. Siempre funciona. La idea ¿no? de abajo de la escalera sí tiene varias razones. Una de ellas es, siempre es el lugar más fresco porque está abajo de una estructura muy sólida de concreto o de mármol o de piedra, y eso ya genera una temperatura más fresca que la temperatura del ambiente. Número uno. Número dos, es muy raro que la escalera que suba a las habitaciones estén cerca de una ventana. Claro. Casi nunca están en una ventana, entonces cubres el requisito de no entran rayos solares, ¿no? Requisitos, posiblemente ahí pues es incómodo, ¿no? Te tienes que agachar o acostar para meter tus vinos. La vibración de la escalera tal vez no es la mejor, pero tampoco tiene los vinos pegados al escalón. Entonces, con esto lo que voy es a concentrar la información diciendo, busca el lugar más fresco de tu casa. Nunca es la cocina. Nunca es la cocina. Ahí se te Nunca. echan a perder. Sí. Pero ni por calor ni por vibra, porque en la cocina pasan 1000 cosas. Y entonces ni por vibra. ¿Qué quiere decir por vibra? Pues porque en la sí, eso está cocina, interesante. en la cocina se prestan conversaciones, en la cocina generalmente hay conversaciones divertidas, enojadas, frustradas. Los que son realmente y les gusta cocinar a veces cocinan con alegría o cocinan porque están enojados o porque estás estresado. Y el vino te lo. Y el vino, pues, te lo el vino absorbe. necesitas tranquilidad. El vino necesitas un poquito de tranquilidad. Y la otra opción es, aunque lo guardes en la alacena de la cocina es el lugar que más se abre de toda la casa. Igual que el refrigerador. Sí. Entonces, están expuestos a movimiento, están expuestos a vibración, están expuestos a que entre el calor porque estás horneando algo. Y generalmente tendrías realmente que dedicarles un espacio para no tocarlos y no moverlos, para que estén absolutamente fuera de cualquier movimiento. Entonces la cocina nunca es La cocina no es buena. Ok. Nunca es la mejor opción. Ok. Y bueno, y se dice que los vinos tienen cierta alma, entonces nunca es la mejor opción. Pero si buscas, por ejemplo, un closet, que sea un closet que casi nunca abras, ¿no? Que no sea el de tu ropa del diario, que lo pegues a la Claro. pared, a una pared de concreto, y Es los lo que te dejes iba a decir, ahí material. pegados. Ujú. Y que no tenga calefacción, ¿no? Que no Cuarto. tenga calefacción. Y si ves que el ambiente es muy seco, hay 2 o 3 cosas que son fáciles y que son divertidas, pero funcionan. Una es un ladrillo mojado, y Ok. pones ese ladrillo Wow. mojado al lado de las
de las botellas. Y entonces te va a mantener cierta temperatura y humedad, y ese ha sido un tip donde literal pones un ladrillo, lo inundas. Está buenísimo ese tip. Y lo pones al lado, y entonces con eso detienes las botellas, las pegas a la pared y además te genera frescura y además te genera humedad y te genera un ambiente, un microambiente adecuado. Y otro es de plano, si estás en un lugar muy muy seco, pones por ejemplo trapos o jergas limpias, pero mojadas con agua de hielo, las exprimes y las pones ahí. Y entonces eso te va a conservar por más días. Ahora, esos dos son los escenarios no perfectos para una larga guarda, ¿de acuerdo? Claro. Porque los vinos, cuando hablamos de esos vinos de 20 años, de 30 años, de que si realmente en México funciona o no, que yo creo que es cuestionable, hay que hablar de ello, pero tú no puedes pensar que esa edad la va a cumplir un vino en estas condiciones que estamos hablando. Eso es un hecho. Entonces, por más que escuchamos que guardes un Bordeaux maravilloso, Premier Grand Cru Classé, que te va a generar 10, 15, 20 años de vida, sí, en una temperatura ambiente de 13 grados, sin haberlo movido nunca jamás, ¿no? Claro. Si no, no puedes pensar que esos años se los va a conservar abajo la escalera. Entonces, esos vinos a los que te refieres, ¿cuántos años tendrían que estar ahí? O sea, ¿cuánto es ¿cuánto tiempo? Sí, para mí nomás es... Mira, y si nos mucho? queremos ver... yo creo que 6 meses you play it safe, sin problema, pero yo sí creo que esos vinos más de 2, 3 años no es bueno. Bueno, y también depende qué vino, ¿no? Es que esa es otra opción. Es que hay vinos que no se guardan. Exacto. No, hay vinos que no son para guarda. Hay un gran mito pensando que todos los vinos tintos mejoran con el tiempo. Hay vinos que no están hechos, ni tienen esa estructura, ni son tan premium. Entonces ahorita hablamos de cuáles son esos vinos que sí guardan, si ¿no? compras un Beaujolais, ¿no? Que son estos vinos que son para tomarse luego, pues hablaría de un poco de ignorancia si crees que ese Beaujolais te va a durar 3 años. Pero si tú compras un cru de Beaujolais, cualquiera de los 10 grandes crus de Beaujolais, esa es otra historia, por ejemplo. Sí. Y luego también nos vas a explicar un poquito de el vino blanco, qué tanto lo puedes guardar. Que también se guarda, nada más tienes que saber cuál, ¿no? ¿Cuál vino? Correcto. A ver, regresándonos a lo de la cavita, que yo estoy muy interesada en ella. No, por ejemplo, ¿qué materiales? O sea, la gente que si va a poner algo en el closet, ¿qué materiales utilizaría? ¿Madera, al lado de concreto? Siempre pegado a una pared de concreto fresca, que cuando tú abras la puerta de ese closet no le entre la luz directa. Perfecto. Eso es ideal. O sea, también si es un closet con luz, cambia el foco de un foco blanco a un foco ámbar o amarillo. Eso es ideal. Y que esté pegado a una pared que te va a generar frescura y que siempre va a tener una temperatura menor que la temperatura ambiente. Y el vino debe de estar sobre algún tipo de repisa de madera o acostado. Todo depende también, claro, acostado idealmente, la posición es horizontal, simplemente porque hasta hace muchísimo tiempo la única manera en cómo se cerraba una botella de vino era un corcho natural. Hoy que hay otro tipo, o sea, si tú hoy me dices acostaría una botella de taparrosca, jamás, no hay razón. ¿Por qué? Acostaría una botella de corcho sintético, jamás, ¿para qué? El tema era para mantener húmedo el corcho. Es claro, porque el corcho es poroso, sí, y el corcho es como una esponja. Entonces lo que haces al acostarlo es pones el corcho en contacto con un líquido, expande el corcho y haces un sellado perfecto entre el corcho y el borde de la botella que toca el corcho. Y entonces no tienes filtraciones exacerbadas de oxígeno, aunque siempre va a haber un poquito. Por eso todo vino viejo, cuando tú paras la botella, llega al hombro, ¿no? Y no al cuello. Entonces, la razón es que de todas maneras va a haber un intercambio entre incorporación de oxígeno, por eso la oxidación, el color más café en los vinos viejos, pero también una evaporación, porque dentro hay alcohol y el alcohol evapora y evapora a una temperatura diferente al agua. Entonces, eso hace que esa evaporación, con un corcho que está húmedo pegado a los bordes de la botella, sea más lenta. Esa es la razón de por qué los acuestas, ¿no? Las nuevas tecnologías ya, como dices, ya te da igual cómo los pongas. Te da igual. Y dentro de las categorías clásicas, pues 2 productos que nunca acostarías, por ejemplo, el champán y oporto, ¿no? A menos que sea un vintage, pero por otras razones, porque el vintage sí va a tener un corcho completo. Champaña, entonces... No tienes por qué acostarlo. No haces nada porque hay tal presión en ese corcho. Ustedes han visto un corcho
de una botella de champán después de que lo quitas y que le quitas Ya la no. jaula. Sí, ya no puedes meterlo. Y como no lo puedes meter a los 2 segundos. Sí, pues, Pero ¿y qué sí. pasa 2 o 3 días después? No sé. El corcho es un cilindro perfecto. Ah, sí. Cilindro perfecto. El champiñón que Sí, sí, forma, sí. lo forma la presión. Wow. Wow. Entonces, deja un corcho de un champán fuera en 3 días, velo, y en una semana es un cilindro perfecto de este tamaño. Dices, ¿cómo entró esto? Entonces, la presión del champán es tal que no le hace nada acostarlo, en realidad. Ok. Y en el Oporto, los Oportos que no son vintage, los corchos son muy chiquititos y tienen una tapa de plástico. Sí. Ya vienen muy herméticos, es más como un tapón que entra a presión, aunque sea chiquito, que la evolución que le vas a dar, salvo los Oportos vintage que sí tienen evolución y sí deben evolucionar en tu casa además, y además tienen un corcho largo natural. Sí, y esos como corchos vino. como vino. Exacto, lo Como tienes vino. que sacar Eso como sí vino. los puedes acostar. Y claramente dicen vintage en la etiqueta. Sí. Excelente. Entonces, acostados, vinos vintage. That's Y it. en material, a ver, si es madera está perfecto. Si quieres todavía darle más soporte en términos de temperatura, pon unas tejas de arcilla. Pones tejas de Ok. arcilla, sobre eso pones los vinos. La arcilla es un material siempre muy fresco, el adobe es un material siempre muy fresco. Todos los materiales naturales, pon una plaquita de mármol, una plaquita de granito. Digo, tú ahorita entras Lo a que- tu lo que cocina y vaya, toca el sí. mármol o el granito de tu cocina. Es frío, es fresco. Claro. Y entonces ayudas a mantener. Ahora, nunca vas a llegar a 17 grados, a 15 grados, a 13 grados, ¿no? A menos que vivas temblando en tu casa. Entonces, por eso, la longevidad del vino la tienes que reducir. Tus curvas de evolución se reducen en función a la temperatura. Ok. Ahora, a este nivel, digamos, da igual si tienes un vino blanco o tienes un vino tinto. Guardado en... Guardado en el closet, Sí. abajo de la escalera. Sí, de o- todas maneras el tinto siempre tiene un elemento dentro de las cosas más importantes que tienes que considerar en un vino para guardar, y que son 3. La verdad es que si tú tienes siempre en mente esas 3 cosas y analizas el vino y dices, ¿tiene las 3? No. Ok. ¿Tiene 2? No. ¿Tiene 1? Ok, guárdalo tantito. ¿Tiene 2? Guárdalo medio. ¿Tiene 3? Guárdalo. Ok. 15 años, ¿ok? Exacto. De esas 3 cosas, una es la capacidad antioxidante. Y por naturaleza el tinto la tiene más. Sí. Tiene más antioxidantes, tiene más antocianos, porque es color rojo, porque es tinto, porque el color del vino tinto se lo da a la piel, y la piel tiene la mayor cantidad de antioxidantes. En un vino blanco, el contacto con la piel es mínimo. Es nulo, Claro. sí. Entonces, uno de los 3 elementos para guarda, que es capacidad antioxidante, ya la tienes dada por naturaleza en un vino tinto y no en un vino blanco. Entonces, a tu pregunta, no necesariamente es la misma cantidad de tiempo. Siempre te diría aguas con los blancos, porque los blancos van a evolucionar antes. Sí. Simplemente porque les falta una de 3. Claro. De acuerdo. Qué increíble. Oye, y en cuanto a temperatura, ¿los vinos blancos y los vinos tintos pueden estar a la misma temperatura? Porque yo había oído Sí. que siempre, si puedes, poner los vinos blancos en la parte de abajo. y los vinos tintos en la parte de Ajá, arriba. hablas de conservación. Es De que creo que aquí conservación, es, sí. es importante. Sí. Cuando hablamos de temperaturas de los vinos, sobre todo para la comunidad que nos está escuchando, una cosa es lo que estamos hablando ahora, que es temperatura de guarda, temperatura de conservación, Sí. y otra cosa es temperatura de servicio. No, Para que no se confunda. Sí, sí, 5 sí. grados no es temperatura de guarda de un vino. Así te tomas los vinos blancos y vinos tintos, y los vinos blancos y rosaditos y champáns. No los guardes No a los 5. guardes. Tan malo En es el calor como sí, el como el frío. frío Excesivo. Igual de malo, Sí. y hasta más rápido los daña. Ok. Los quema igual. Entonces, temperatura No, de sí, guarda. estamos hablando de guarda. Hay cavas que sí te dividen las temperaturas para blancos, rosados, espumosos y para tintos. Y generalmente vas a poder ver casi 7-8 grados de diferencia. en blancos tintos, en blancos, rosados, espumosos, y 13 a 15. Y te lo dividen. Wow. Para mí, eso es los equipos más caros y los más sofisticados. Lo tienen. Los equipos que son más para el mainstream tienen una sola temperatura desde abajo hasta arriba.
y que es 13 a 15 grados. Yo de todos modos me aseguro, yo tengo 2 cavas de ese nivel de 120 botellas y además le pongo un termómetro y los checo de repente, porque a mí una vez ya, no estas, pero otras cavas de esas que antes que no había, que las comprabas literal en tiendas de autoservicio, departamentales, me los pasteurizó, me los llevó a 38 grados. Entonces le meto un termómetro hasta de estos de la axila y lo leo y digo, ay, están bien. Están bien. No, ajá, exactamente. Mis vinos, además de que no tienen COVID, van bien, porque no, pero sí, a mí me pasó una vez eso en un refri de estos chiquitos de 12. Y pues lo tenía a 13, ¿no? Y no son vinos nada espectaculares, pero pues sí los tenía ahí nada más para que se conservaran un rato. Y de repente un día llegué y estaban ardiendo. Ardiendo. Sí, dije, ¿qué pasó? Y se me echaron a perder todos. Pues, la mitad, insisto, que no eran pero de todas maneras. Sí, qué coraje. Qué coraje. Sí, es una inversión y estás no nada más invirtiendo en la botella, estás invirtiendo en pensar en qué momento ¿cuándo lo te abres? los vas a tomar? Claro que es una inversión. Sí, claro. Y yo perdí todos los que había en esa cava, que eran como 40, los perdí. Qué coraje. Se pasteurizaron, estaban como refermentados, los abrías y ¡pum! Salía como gas, dióxido de carbono. ¿Y ya no servían ni para nada? Sabían totalmente, ni para cocinar. Es lo que pues a Pacheco le encanta cocinar con las sobras. Chance para cocinar. Sí, pero qué coraje. Sí. Pero a ver, entonces, por ejemplo, si tú compras algún tipo de pequeño refri y quieres meter ahí tus vinos, ¿qué temperatura tienen que tener si tienes vinos tintos y blancos? 13 a 15. Ok. Y eso ya te lo da directamente, automáticamente el termostato. Es como tu refrigerador de la cocina. Tú conectas tu refrigerador de la cocina y en unas horas lo tienes a 7 grados. Perfecto. 8 grados. Perfecto. Estas son automáticas. Automáticamente tienen un control para que estén entre 13 y 15 grados. A veces tú puedes elegir 13, puedes elegir 15, pero entre ese rango es ideal. Blancos, tintos, espumosos, rosados o por todo en la misma temperatura. No pasa nada. Solo las cavas muy sofisticadas te lo dividen. ¿Por qué? Te dividen porque los factores de evolución en un vino son factores intrínsecos al propio vino, a la etiqueta específica, pero también externos, por ejemplo. Intrínsecos, ya les dije que hay 3 características que ahorita se las platico, pero externos, ¿cuáles son? La temperatura es una de ellas, claro. ¿no? Ese es un factor ajeno que lo que va a hacer es que le ayude. Bueno, a 13, 15 grados, tú tienes un estatus, un número, un promedio perfecto de temperatura estipulado en todo el mundo de una buena evolución de vinos, donde van poco a poco evolucionando, y evolucionando es ganar complejidad, crecer en atractivo aromático y reducir astringencia. ¿Ok? En un vino blanco hay uno de esos factores que no es necesario, que es la reducción de astringencia. Entonces, uno de esos efectos es, en un vino blanco no tengo que cuidar necesariamente el tema de sabor, es más complejidad aromática. Y ahorita les explico este tema de la astringencia. Entonces, puedo tenerlo a una temperatura más baja para que evolucione más lento todavía. Entonces, un blanco de Borgoña, extraordinario vino blanco de Borgoña, que es un vino blanco que guardarías. Si lo tengo a 13, 15 grados, yo lo guardaría a 8 años, 10 años máximo. Pero si lo tengo a 7, chance, me aguanta 15. ¿Me explicó? Sí. O sea, a menos temperatura, más lento evoluciona. Por eso los blancos, los espumosos, que no necesitas que evolucionen tanto, no necesitas que evolucionen tanto, un rosado, un espumoso, un blanco, los tienes una temperatura más bajita en donde van lento. Yo soy de la idea de que los tengamos todos a 13. Aún si mi cava tuviera las 2 temperaturas, yo no lo tendría a 7, a menos de 13. Aunque tuvieras super duper son 20 años de decirte, de estar abriendo botellas de muchas cavas y de muchas condiciones, a 13 y para mí es lo mejor. Lo mejor es a 13. No, Sandy, si lo dices tú ya. Sí, no, ese es otro muy para buen mí tip, es a 13. 13 a 15 es perfecto. Padrísimo. Y entonces, bueno, ahorita que estábamos hablando de cómo ir abriendo estos vinos, ahorita, bueno, ya mencionaste cómo pudiéramos ir tomando los blancos, pero por ejemplo los tintos. Los tintos. Bueno,
¿Por qué no les platico esas 3 cosas que tienes que tomar en cuenta? Sí. Porque esa es tu matriz. Ok. Tu matriz la forman 3 cosas. Y esas 3 cosas, con que sepas qué son, qué significan, tú misma cuando veas una botella vas a poder leer esa matriz, ¿no? Si ese vino tiene esas 3, ¿no? Pues check, tienes un largo y muy bonito periodo de evolución, pero si no tienes esas 3, tienes un corto periodo de evolución. Y ahorita hablamos qué es corto, ¿no? Y qué es largo. Bueno, esas 3 cosas son, número 1, acidez. La acidez es un gran conservador en el vino, ¿de acuerdo? Otra de ellas es, ya lo mencioné hace ratito, ¿no? La capacidad antioxidante. Y la capacidad antioxidante la da la piel. Pero como la da la piel de blancas y piel de tintas. Pero como el vino blanco no entra en contacto con la piel tanto tiempo, porque generaría mucho amargor, entonces su capacidad antioxidante es poquita, ¿de acuerdo? De los vinos tintos, cada uva tiene una capacidad antioxidante diferente. Hay uvas con tanino, la capacidad antioxidante es una molécula que se llama antociano, que la conocemos todos. Hoy vamos a ponerle un nombre que es tanino, ¿de acuerdo? El tanino es una molécula que está presente en los vinos tintos que carga esa capacidad antioxidante. Y una capacidad antioxidante, ¿qué significa? Imagínense una figurita con unas manitas así al frente deteniendo una pared. Esa es una capacidad antioxidante, ¿no? La pared es el oxígeno que va a oxidar. Y el antioxidante son unas manitas deteniendo esa pared. Bueno, hay vinos que tienen manos enormes y hay vinos que tienen manitas chiquitas para detener la afectación del tiempo. Tiempo significa contacto de oxígeno en el vino. Eso es lo que significa. Y oxígeno, ¿qué le hace a la fruta? La oxida. Tú en la mañana muerdes una manzana, la dejas, no la metes al refri. Se pone negra. Se pone café en la noche. ¿Eso qué es? Ya se oxidó por efecto del oxígeno. Eso es lo mismo que le va a pasar al vino. Entonces, el vino va a cambiar de frutal, joven, jovial, a café. ¿De acuerdo? En color y en sabor. ¿A qué me refiero café? Ciruela pasa, dátil, nueces. La fruta se va a transformar. Entonces, una de ellas ya hablamos, es la capacidad antioxidante, es ¿cuánto antioxidante tiene esa molécula de esa uva que va a tener unas manotas enormes, unas manitas chiquitas? Bueno, pues hay uvas que tienen manitas chiquitas. El Gamay del Beaujolais tiene manitas chiquitas. El Pinot Noir tiene manitas chiquitas. Hay uvas que tienen manos enormes. Cabernet Sauvignon, ¿no? Los vinos tintos con más tanino. El Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Tannat, el Nebbiolo. Esas uvas tienen mucha capacidad antioxidante. Tienen una barrera enfrente de esa pared que dice, yo te detengo. Y en medio hay cualquier cantidad de tamaños de manos. Entonces, cuando tú sabes en qué lugar entra esa uva, bajo, medio, alto, un Malbec es medio, un Cabernet es alto, un Pinot Noir es bajo. Entonces, ya de entrada tienes ganado pues claro, un Cabernet de Bordeaux, un Nebbiolo del Piamonte. ¿Y por qué menciono regiones europeas? Porque le estoy adicionando el elemento que les dije de acidez. ¿Ok? Esos vinos van a evolucionar lento, suave. Esos son tus vinos de 15 años. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta que va por ahí, que no tiene nada que ver con la cava? Pero, por ejemplo, un Pinot Noir francés de estos... Borgoña. Borgoña, pero de súper... Alcurnia. Que tiene manitas chiquitas, pero que te dura 30 años. Porque te falta el tercer... Ya tienes un elemento que es acidez. Sí. Las regiones frías, las regiones europeas son regiones climatológicamente más frías que las regiones del Nuevo Mundo. Es decir, España, Francia, el norte de Italia, Alemania, son regiones vitivinícolas con más frío que México, que Napa Valley, ¿de acuerdo? Que Mendoza. Entonces, acidez fue un factor, con eso empecé. Entonces, número 1, check, en ese Borgoña, tengo acidez, claro. Sí. ¿Cuál es la tercera? Y es donde voy a responder tu pregunta. Calidad de fruta. A más premium el vino, a mejor viñedo, a mejor trabajo de esa fruta, más potencial de sabor y de aroma tiene, que se va a caer con el tiempo, pero como es muy premium, se cae lento y se cae hacia una muy bonita evolución. Entonces, el tercer elemento es qué tan premium es.
no guardes 15 años un vino de 300 pesos. No. Porque posiblemente tenga la capacidad antioxidante. Imagínate que sea un Nebbiolo. Tiene la acidez, porque viene de una región fría. Pero no tiene la calidad de fruta. Sí. Okay. Entonces, réstale tus 15 años que tienes en mente para ese vino, pues réstale ya una tercera parte. Sí, ya te quedaste máximo a 10, ¿no? Claro. Digamos. Ahora, ¿eso por qué? Porque estas tres cosas son cosas, imagínense cada vino como una curva. El vino crece, lo compras, está en su momento joven, por eso lo vas a guardar, porque si ya estuviera evolucionado, ¿para qué lo guardas? Claro. Es un vino que hoy en el año 2022 estamos comprando cosechas del 19, 20 y 21. Eso es joven, ¿ok? Bueno, ¿cómo sé si lo puedo guardar o no? Piensa en tus tres cosas. ¿Viene de una región fría? Sí, check. ¿Viene de una uva que tenga mucho antioxidante? Sí, check. ¿Es premium? ¿Cuánto me costó? ¿Es un single vineyard? ¿Es una edición limitada? ¿Es un vino costoso? Eso quiere decir que viene de fruta premium. ¿Por qué? Porque lo primero que cae en el vino cuando evoluciona es el sabor de la fruta. La fruta se transforma completamente y se transforma en ciruelas, en pasas, en dátiles, en nuez, y pierde la viveza de la fruta. Si tu fruta no es premium, la pierde rapidísimo. Si tu fruta es premium, la pierde lento. Entonces aguanta que la acidez y el antioxidante lo acompañen. Claro. ¿Me explico? Sí, completamente. Entonces, a la respuesta es, ¿tienes un vino extraordinario porque es premium, porque viene de una bodega y una etiqueta de alcurnia? Check. ¿Tienes una enorme acidez porque es Borgoña y una enorme mineralidad que además ayuda a esa acidez? Check. ¿Tienes tanino? Hombre, pues no. Pero ese vino que es premium se ayudó de otro tanino, de la madera. Ya, de la barrica. Claro. Entonces tengo los tres. Claro, no es un 10 en evolución en términos no de calidad, en términos de tiempo. No es un 15 años. Es un 8, 9, 10 años. Okay. ¿Me explicó? Sí. Pero ese mismo vino, si no fuera premium, si fuera de México o de Napa Valley, ¿de acuerdo? Claro. Y sigue siendo Pinot Noir, no cumplo ninguna de las tres. Es que es lo que te iba a preguntar. No cumplo ninguna de las tres. O sea, entonces... 2, 3 añitos. Entonces, por ejemplo... 2, 3 añitos. Entonces, en América realmente no podríamos tener un vino de guardar... Sí, un Cabernet. O sea, un Cabernet muy premium. Sí. Pero de una región... Ok, ya entiendo tu comparativo. Vamos a comparar misma calidad, misma uva, dos regiones. Sí. Okay. Misma calidad. Sí, una europea de... Vamos a pensar Bordeaux, del lado izquierdo del río, donde la base de esos vinos es Cabernet Sauvignon, que son por historia y por conocimiento vinos que guardarías, hay gente que hasta 20 años, ¿ok? Bueno, un Cabernet de Bordeaux, super premium, cumple las tres cosas, acidez, calidad de fruta y uva con antioxidante. Un Cabernet Sauvignon de Napa Valley precioso, de una de las mejores bodegas, super premium, cumple calidad de fruta, por supuesto, cumple capacidad antioxidante, por supuesto, cumple acidez, no, nada más no lo guardes tanto como guardarías el Bordeaux. Perfecto. Guarda los 5 años menos, nunca va a evolucionar como evoluciona un Bordeaux, porque esas tres cosas caen. Entonces, ¿qué pasa? Tú necesitas encontrar el vino a quien nos gusta todavía vivirlo joven en su perfecto momento óptimo. Okay. Si te gusta el vino evolucionado o viejo, entonces agárralo en la curva hacia abajo. Pero estas tres cosas, después de que llegan al punto óptimo del vino, van a caer. Van decayendo. Lo primero que cae y rápido es la fruta. Okay. Lo segundo que ¿El cae color? es la acidez. Lo tercero que cae es la astringencia. Por eso lo que más le gusta a la gente del vino evolucionado es que está suavecito, que ya no hay aristas, que no hay amargor y que no hay astringencia. ¿Por qué? El tanino es el que carga el amargor y la astringencia del vino, Sí, y eso va a caer. sí, se pierde. Entonces, claro, ese sedimento que tú ves en el vino evolucionado, ese sedimento es el tanino aglomerado que en un vino joven está disuelto. Te lo vas a beber sí o sí. Pero cuando evoluciona, esas moléculas se pegan unas a otras, se hace una molécula más pesada que el líquido y se sedimenta. Entonces, cuando tú decantas un vino tinto, porque lo decantas para abrirlo, oxigenarlo, pero lo decantas para filtrarlo, todo ese sedimento es astringencia y sabor amargo que tú ya no te tomas.
Y eso solo lo hace el tiempo. Por eso las uvas que tienen alto antioxidante, claro que es bonito guardarlas, porque van a bajar en astringencia y van a bajar en amargor. Nada más, tienes que saber que todo cae. La acidez cae también. Entonces, por eso decimos que empiecen con alta acidez. ¿Por qué? Porque la acidez es lo segundo que se pierde. Okay. Entonces, y el color es un indicativo de oxidación. A más café, más color terracota, más ha evolucionado ese vino. Es normal hasta cierto punto. Sí. Cuando el vino es totalmente café y ya demasiado transparente, pues ya no queda mucho. Perdió, ¿no? Ya. Entonces, todo eso al final está interrelacionado por un tema gustativo. ¿Cómo te gustan los vinos, no? ¿Cómo te gustan los vinos? Pero sí estas tres cosas quedaron claras. A mí me Calidad de gustan manos fruta. chiquitas, así, ¿no? Entonces, sí, pero ese vino, por ejemplo, De Pinot lo Noir. único, las manitas de Pinot Noir, esas manitas de Pinot Noir, en un extraordinario Pinot Noir de la Borgoña, nada más no le des 15 años. No, claro. Porque para mí sería, lo perdiste en dos cosas ya. Claro. Perdiste la fruta, ya no la tienes, Sí. y ya no tienes tanino ni astringencia. Va a estar Ya un sé. poquito plano. La acidez va a seguir, porque la acidez se va a mantener porque es de lo último Sí. casi que cae. Casi que la acidez y la astringencia es como de lo último que cae. Pero lo primero que va a Claro. caer es la fruta fresca. Entonces, tú quieres un Pinot Noir con esa fruta fresca. Más fresco. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. por eso no le darías esos 20 años. No, hombre, yo ni me aguantaría, Sandra. Además- No, hombre, yo como soy de acelerada, ya me quiero tomar todo. Ahora, dicen que el vino es un ser vivo, ¿no? O sea, que sigue evolucionando en la botella y por muchos años, como nos estás explicando, dependiendo obviamente de muchas cosas. Y como todo ser vivo son diferentes, ¿no? Entonces, puede ser la misma cosecha, de la misma caja, y uno evolucionó mucho mejor que otro Qué por curioso, ¿verdad? defectos del corcho o... porque si lo pusiste abajo de la escalera y el otro no, entonces Totalmente. o sea, lo que nos está diciendo es una gran regla, una gran matriz, digamos, increíble. La verdad es que nunca la había visto tan simple claro. y tan Y claro. claro. Pero también ahí puede haber cambios, o sea, no es ciencia, ¿no? Claro. No son matemáticas que Claro. esto te dura 15 años, esto te dura 18, esto te dura 13. Igual uno les tiraste la liga y a los 25 estuvo extraordinario, igual uno a los 8 pues ya salió malo, ¿no? Claro, y porque también ahí tienes un factor que es muy real y también les va a sorprender. Si estamos hablando de México, y a ver, ahorita me dice la altura a la que está Monterrey, pero bueno, en México estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en promedio, ahorita hablamos de las excepciones. En promedio, las bodegas en el mundo están situadas entre 0 y 400 metros sobre el nivel del mar. Las muy altas en Europa, pero así que digan ya esto es altísimo, 700, 750 metros sobre el nivel del mar. La bodega más alta del mundo está en América, está en Argentina, está en Salta, una bodega que está a 3.000 metros de altura. Eso es excepcional en el mundo del vino. Entonces, tú sacas el vino de su lugar de origen, a 400 metros sobre el nivel del mar, y lo traes a guardar a 2.300. Es obvio que la evolución no va a ser la misma. Claro. Ya de entrada por un factor de presión. Sí. Monterrey, ¿a cuánto está? Pero, ¿y eso es No mejor o sé, peor? ahorita Pero lo no está a buscamos. 700 metros No, sobre el nivel del mar. no, Estás no, hablando tú a 1.400, 1.800. Entonces, en cualquier gran ciudad, no sé, en México, dime la ciudad que quieras de México que no sea costera, ¿no? Sí, tú estás arriba. Estás arriba, entonces ya de entrada traes un factor en contra. En contra, siempre es En en contra, claro. 540 dice. Y me parece Elevación. bajo. Sí, a mí también. Sí, no, pero y por ejemplo ahorita que estuve ahí en Coahuila, que están en 2700, por ejemplo en el área de Arteaga, en el área donde está Don Leo, en esa zona que están a 2700, que están a buena altura y ya para México está bastante elevado. Y ya para México está bastante elevado. Pero ahí, por ejemplo, tú sacas un vino de su lugar de origen y lo traes a la Ciudad de Y es México, lo mismo. estás Sí. en pares. Es prácticamente igual. Sí. Entonces dirías que evolucionaría siempre mejor un vino a nivel del mar que en la Ciudad de México. Ay, no me lo imaginaría. Wow.
Sí, yo tampoco me... O sea que ya traemos un hándicap aquí. Por eso es bien Exacto. importante cuando encuentras esas cavas de, bueno, tengo guardados mis vinos 30 años. Yo digo, ay, ya nada más de entrada digo, ay, Dios mío, 30 años. ¿Qué les dices? Es Démelo mucho abriendo, ¿no? caramelo. Démelo abriendo. Vamos abriéndolo. Una cata Es que gratis. eso sucede, claro, eso sucede cuando vas a visitar una bodega y la bodega te lo saca de sus cavas. Sí, no lo han movido, Y no lo han movido, embarcado, nada. no sabes si llegaron a Veracruz, No ha si se subido, quedaron en no el ha rayo del bajado, no ha sol, tenido golpes el de mar, sol. sí, o sea, No ha estado en una vitrina, en una tienda soleada. No lo han paseado por todo México porque no se vendió. Claro. Y acabas tú comprándolo y ni te enteraste que el vino estuvo en 4 tiendas en diferentes partes de México. Sí, no sabes si se ha estuvo bien subido a un cuidado, avión. sí, sí. Entonces, claro, bebes eso y dices, es que me bebí un vino de 30 años y estaba fabuloso. Por supuesto que estaba fabuloso. No esperes que ese vino en México en 30 años Sí, por tenga más, las características. por más refrigeradores Claro. sofisticados que tienes, ¿no? Claro, Ahora, entonces... y si te sale, increíble. Claro, y esas son cosas que finalmente pues son importantes que sepamos para que no vivamos en un tema en donde puedes perderte de probar cosas increíbles, excepcionales, simplemente porque creíste que como te lo probaste y llevaba 30 años y claro, las condiciones, estabas viajando, o sea, hay muchos factores también emocionales que incluyen en el Claro. disfrute de esa botella de vino. Claro. Y Todo, abres aquí, completamente, ¿cuántas sí. veces no te han dicho, y es que la probé y no me supo igual? No, pues no. Pues igual el día, No igual es el cierto. momento, Sí, sí. igual... Sí, influye mucho. Es de influye contentillo mucho. a veces, por un supuesto, poco, sí. claro. Estabas de viaje pasando la bomba, no Sí, tu tenías aniversario, preocupaciones, tu relajado, sí. tus sentidos completamente puestos en la experiencia, seguramente con una compañía enriquecedora en conocimiento que te fue guiando en la cata, estabas comiendo algo delicioso. Hombre, claro que se vuelve de estas Claro. experiencias de recordación increíbles y lo tratas de replicar en México un día en tu casa, sí. que tuviste un día pésimo, Saliendo pues de la tal vez chamba no con va a ser estrés, lo mejor, tráfico. Claro. ¿no? No, y ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los vinos blancos en la playa. Por más fríos que estén a servicio, nunca me da la temperatura, o sea, no me sabe igual, porque siempre siento que la copa está muy sudada, nunca siento que está lo suficientemente frío como para Ajá. mi paladar, entonces, y me pasa muchísimo en la playa, el vino blanco, o sea, nunca logro conectar también. ¿Sabes qué haría yo? Si pides copeo es más difícil, porque ya sabemos todos que el copeo ese es otro tema algún día de plática. Si quieren hablamos de los copeos de este país. Ese también es- Dios mío santo, El copeo pero del bueno, país. el copeo del país. Estoy de acuerdo. Pero yo lo que hago, ¿sabes qué es? Y sin pena. Pido que me traigan una hielera con hielo y le digo a mí, déjame y yo me lo Yo me sirvo. sirvo. No te preocupes, yo soy muy especial, pero tú no te agobies. Pone mi hielera con hielos, déjame mi botella ahí y yo me la voy administrando. sí. Y entonces ellos se relajan, tú también, y lo pones si quieres a 2 grados y te da igual, porque esa es la temperatura que a ti te gusta. Claro. Que te dejen eso, que te dejen un caballo, una servilleta, tú secas tu botella y tú te sirves. 100%. Ya si estás en una mesa de mayor protocolo, entonces sí aleccionas al señor y le dices, cada vez que me veas que yo toque la botella, tú te acercas y tú me la sirves, si quieres guardar el protocolo. Pero eso haz, porque si no, nunca vas a decir, bueno, estoy pagando una botella de vino, no es cualquier No, cosa, la entonces quiero disfrutar disfrutar. bien y la quiero más fría. Sí. No, y a mí me desespera Pide que todo la el tiempo me hielera. están sirviendo y yo tomo muy lento, entonces me gusta No, que me vayan y sirviendo. Pide si no, la sí, hielera. se te calienta y... Diles, Sí. mira, tú no te preocupes, déjame a mí con Les mi echas botella tus de vino. ojitos que nos echas aquí Ah, sí. a todos y ¿Estás de creen acuerdo? que Pero yo lo creo vas que es a- ese tipo de cosas que a veces hay que hacer, porque finalmente tú pagaste esa botella de vino, Sí. tú te la vas a Y beber, no siempre todo el mundo tiene la... pues no te atreves, porque crees que siempre los meseros saben más. Exacto. Sí. Hay unos que sí, hay otros Sí. que Hay no, otros y que no. entonces Sí, no, mejor claro, a veces déjalo uno- en tus manos y ya está. Claro, es que uno, de hecho, los meseros son los consejeros. Señor, que está bueno, que me como muchas veces tomas decisiones En base a ellos, ellos. son los vendedores Son los más vendedores. importantes de un Sí. restaurante. Pero en vino, no dejes que. Sí, tienes razón. Oye, y por ejemplo, para los que nos preguntan, ¿qué tengo mi refri chiquito, digamos, Sí. de 12 o tengo mi lugarcito en el closet para unas 12, 15 botellas? ¿Qué les recomendarías comprar? O sea, Claro. 5, 5 y 5, qué tipo de vino tinto, qué tipo de vino blanco, Claro. o sea, para los que están empezando y quieren hacer su cava, Claro. insisto, sin un gran presupuesto, pero Sí. quieren tener algo especial para cuando Claro. llega la novia, llegan los papás, Sí. o algún evento especial, ¿no? Mira, yo siempre recomiendo que dividas en 3 el espacio que tengas. Si van a ser 12, si van a ser 15, si van a ser 40, si van a ser 200. Que dividas en 3. Y tus segmentos son, uno es
Los vinos del día a día, tu everyday wine, lo que a ti te gusta beber, un día tomarte una copa en la noche, si vas a ver una película, si va a venir gente de mucha confianza en donde abres una botella igual y no te vas a acabar, pero una copa. O sea, ten tu everyday wine, esa es una tercera parte. Una otra tercera parte, para mí es esos vinos para llevar a un lugar, esos vinos para regalar, esos vinos para sacar en tu casa en ocasiones especiales, esos vinos que que alguien te invita y que vas a llevar una botella de vino y que igual y la abren, igual y no, pero pues es un regalo. Y la última tercera parte, que empiezas a hacer vinos para guardar. O sea, vinos que no vas a tocar en un ratito de tiempo porque te interesa conocer y probar vinos que ya tienen un poquito de evolución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues bueno, esa tercera parte tiene que ser un porcentaje para ti, igual y no es una tercera parte, igual es la mitad, ¿no? Porque igual y para algunas personas la primera y primera y segundos tercios son los mismos, lo que me voy a beber yo es lo mismo que voy a regalar, claro. Y entonces ahí ya nada más haces dos divisiones. Entonces, los vinos para evolucionar, los vinos para guardar, los vinos que no vas a tocar en tu cava en 6 años, 8 años, 10 años, entonces ahí sí busca vinos premium que tengan estas notas de ser vinos de un origen muy especial, con fruta premium, que son más costosos, que vienen de regiones que cumplen las 3 cosas o al menos 2 de ellas, por favor, que tengan esas uvas o esa acidez o esa capacidad de fruta tan premium. Y esos son tus vinos de esa tercera parte. Con lo cual tienes que saber cuáles son esas uvas y tienes que saber que estás comprando vinos extraordinarios de alto precio porque los vas a guardar. Pero que te van a durar. Exacto, y que sí, efectivamente, esos vinos, si los pruebas hoy, dices, está bueno, pero está demasiado intenso, demasiado brioso, todavía no está domado. Esos vinos que sientes que no están domados, esos son los vinos de esa tercera parte y no los tocas. Y una vez que empieza, pues lleva una bitácora de cuándo los compraste, cuando los empezaste a guardar para que lleves tu... Ahora, en esos vinos lo que es importante es, estamos hablando de que estás comprando vinos hoy de las cosechas más recientes. ¿A qué voy? Si tú ahorita vas a una tienda y te encuentras una joyita del año 2012, pues no le des esos 10 años. No, porque ya trae 10 Pon años. los que ya trae, entonces dale 3. Sí. Ok, entonces es bien importante leer que el vino que estás comprando para ese ejercicio de guarda tiene que ver el año, la cosecha, la añada del vino. Sí, claro, no cuando lo compraste. Si compro un 2020, claro, lo voy a querer abrir en el 2030. Pero si lo compré en el año 2010, más vale que lo esté abriendo ya, ¿no? Sí. Entonces, tomen en cuenta eso. Luego, los otros vinos, y bueno, ¿esos cómo se dividen? Pues ahí básicamente dividirías vinos tintos y quien sea muy de vino blanco, váyase a estos 2 estilos que ahí pues no vas a tener ningún problema. Uno es buenos chardonnays de la Borgoña, buenos Rieslings alemanes, que tienen esa alta acidez increíble, y otras excepciones que te encuentras en el mundo como extraordinarios Rieslings que hay en Australia de uvas muy premium. Semillón es una uva que le encanta que la guardes. ¿Ah, sí? Entonces la uva blanca semillón, que ahora se está poniendo muy de moda, es una uva perfecta para guardar y para mí es un divino sustituto de un chardonnay en una aplicación de maridaje, por ejemplo, y es sorprendente y es floral y es glicérica. Esa es una uva preciosa para guardar, como es un chardonnay precioso para guardar, como es un Riesling precioso para guardar. Y cuando dices para guardar este 8 años. A 8 años. Top, a mí me gustan 8 años top, sí, a mí top, los blancos, a mí, en México. Alguien puede decir, no, yo me he probado uno de 20 años. Sí, pero justo. Bueno, otra vez, a mí me gusta sentir todavía frescura. A mí. Entonces, yo digo 8 años para esos blancos, 9 años para esos blancos muy específicos. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para los blancos también aplica esta matriz de que van perdiendo igual, bueno, como las tres cosas, como no tienen no tienen antioxidantes. Pero acuérdate que estos blancos de este nivel y de este tamaño, sobre todo este Borgoña del cual estamos hablando, o un semillón, van a tener un ligerísimo tanino de la barrica. De la barrica. Entonces sí hay un poquitito. Le meten tantita barrica. Entonces esa crianza en barrica de esos vinos ya le ayuda con ese tanino que tal vez las otras uvas no tengan. Pero por supuesto que cumples el segundo punto de la matriz, que es calidad de fruta, porque estás comprando un vino super premium. Ese es uno de esos, obviamente. Y cumples con el tema de
una muy bonita acidez. Entonces, a un Chardonnay divino de Borgoña contra un Chardonnay divino de Mendoza o de Napa Valley o de México, no le puedes dar los mismos años. Claro. Hay un elemento que no está ahí, acidez. Sí. La acidez cae. Un vino que ya nace con baja acidez, un vino que nace con baja jugosidad, la va a perder a los 5 o 6 años. Yo no lo quiero sentir plano. Entonces, por eso, mis vinos blancos de Nuevo Mundo son de 5 o máximo 6, los premium blancos míos de Nuevo Mundo. Esa es mi sugerencia. Parece un poco complejo, pero Sí. está totalmente dado en función a conocer un poquito la etiqueta que estás comprando y cuántos años le vas a dar. Claro. Entonces, si tuviéramos que decir promedios, vinos blancos, de tu cava de guarda, de tu tercio de guarda, vinos blancos, ok, europeos, 8 o 9 años, no europeos, 5 o 6 años. Ya Buenísimo. está. Tintos, europeos, 15, máximo Sí, 15, no europeos, 8. 8 a 10. Ok. Chance 12 si son espectaculares, pero a mi juicio 8 a 10 como máximo. Eso es. Y ahí empiezas a hacer tu cavita de guarda y no los tocas. Son así como, esto es intocable, lo tengo para guardar porque quieres hacer ese ejercicio. Y luego poner una alarma, ¿no? Para cuando ya Exactamente, llegas a los 10 años exactamente. sacarlos y no se te Me pase. adoraría. Exactamente. Sí, No, está. se te quedan ahí y luego ya los pruebas después Claro. y dices, qué coraje, me Claro. esperé 15 años, ¿no? Claro. Y Y eso me tus echaron a otros perder. vinos, por ejemplo, ahorita analizamos este vino en esas 3 cosas y tú mismo me vas a decir a mí en esa matriz qué piensas de guardar este vino, ¿no? Y bueno, los otros 2 tercios, ¿qué debes de tener? Pues tienes que tener burbujas, tienes que tener champán, tienes que tener un prosecco, tienes que tener un Franciacorta, tienes que tener unas buenas burbujas que nunca faltaron, que no seas de burbujas, un Siempre día tienes que tener, sí. lo Siempre, vas a tener Aunque que sea un abrir, cremant o algo siempre hay que así. festejar. un cremant, Sí. lo que sea, pero ten un poquito de burbujas, porque primero tienes que obligarte a que te gusten, ya, aunque me digas que a mí no me gusta, que me da acidez, Ay, tómate sí. un Son Nexus. extraordinarios. Sí, no, bueno. Los sistemas de creencia que Eso se está la pasan buenísimo. con gastritis. Eso está buenísimo. Si te vas a tomar un lactate y te echas una charola de quesos, pues Sí. entonces te echas tu Nexus y te echas tus burbujas. Exacto. Definitivo. El Riopan. Luego, blancos y rosados tienes que tener. Perdón, una champaña normal, que no sea vintage, que no sea así excepcional, que te puede durar 4 años. 4 o 5 ¿Verdad? años. 5 años. Guardada a 13 a 15. Sí, guardada bien. Sí, guardada sin ser, bien. Sin ser un vintage así, Así es. especial, ¿no? Totalmente. Mi tema es 4 a 5, pero máximo. Si no, otra vez ya empiezan a Claro, pegar, ¿no? claro. Ok. Porque ahí no hay crianza, Sí, no. entonces no hay madera, entonces no hay tanino, tienes solamente una altísima acidez porque es champán y una buena calidad de fruta, promedio, Nada no más, es sí, excepcional, promedio. no es un vintage. Sí. Fíjate los vintage, los champans vintage, los que traen año, Traen año, donde sí. la fruta de la cual se produjo ese champán viene solamente de un año catalogado excepcional. Tú siempre vas a ver un vintage que por lo menos tiene 8 a 10 años del año en el que tú estás. O sea, tú ahorita ves un champán vintage y si googleamos cuál es el champán vintage que se está liberando ya al mercado de tal marca, Tiene te vas a 10 sorprender. años. Claro, pero ya lo guardó la bodega. Sí, la bodega ya lo guardo. Ya lo hizo la bodega. Sí. ¿Para qué lo haces tú? Claro. No es que no mejore, pero entonces también no le des muchísimos años, porque la bodega ya le dio 10. Sí, no estires la liga, ¿no? Porque Claro. ¿Ya para qué? Claro. Y por ejemplo los champans tipo el néctar y esos que son muchísimo más... Que son más dulces. Que son más dulces. Mira, la regla un poco lo puedes guardar igual, simplemente el dulzor de ese champán fue añadido en la última fase del proceso de elaboración a través de un dosage, así se le llama, en donde se le agrega la última parte con un poco de vino con azúcar y lo endulza. Y la regla de guarda sería igual, porque en realidad no estás afectando o sea, los mejores champán del mundo jamás eran dulces. Ok. No. Claro. Nunca. No, lo digo por mis amigas las Oye, borrachas. Pero para tus amigas las borrachas que les gusta el champán, diles, No, que les guárdalo gusta el 4 champán años, néctar, que eso sí. guárdalo 4 añitos, no a lo mí me guardes taladras más. el oído, Sandris. ¿no? Oye, Sí. pero una pregunta, ¿pero los mejores champáns sí son rosé? No, ¿O también no? son blancos, O sea, pero ahí- no van ahí- a ser los dulces. O sea, No, un no, dulce champán no, de no, Misé dulce o no, tú pero nunca va a ser un el brut mejor. o un rosé. Es que el Sí, rosé depende. puede ser brut. Ok.
Ahora, en el rosé sí tienes un poquito de antioxidante trabajando, porque es rosé, porque se pintó a través del contacto con la piel y la piel carga los antioxidantes. Pero entonces no forzosamente un rosé es mejor que un... No, eso es gusto. Eso es gusto. Eso es gusto. Para guardar, te va a guardar un poquito mejor. El rosé. El rosé. No mejor, más tiempo. Más tiempo. Por el antioxidante. Por el antioxidante. Exacto. Ya. Pero en calidad es totalmente Es lo gusto. mismo. Ok. Es gusto, sí. Oh my God. Bueno, eso es en cuanto a... Entonces, tener Ajá. espumosos, tener Sí. un poquito de blancos. Y de blancos yo diría, si no eres muy conocedor de blancos o no sabes qué tener, yo te diría, ten 2 uvas de perfiles totalmente diferentes para que la aplicación sea súper diferente, ¿no? Las más comunes, pues serían un Chardonnay y un Sauvignon Blanc. Ya. Ya cuando la comunidad sea mucho más letrada en este tema, arriésgate a otras cosas. Pero Chardonnay Okay. y Sauvignon Blanc. Con esos dos logras 2 perfiles súper diferentes. Logras un Sauvignon Blanc, que es una uva que casi nunca va a tener barrica, muy fresca, que te puede servir como un aperitivo, pero también para aguachile, ceviche, sushi, cocina cruda. Todo eso le va divino. Y el Chardonnay es para el que le gusta un poco las notas a crianza, el que le gustan los vinos blancos más pesados, un poquito más cremosos. Más cremoso. Y eso lo llevas a una aplicación de mesa diferente. Ahí ya lo llevas a un pescado, lo llevas a una pasta, lo llevas a algo salseado, lo llevas a algo cremoso, lo llevas a algo a la mantequilla, por supuesto mariscos, pero mariscos cocinados, mariscos vapor, no crudos. Entonces tienes ahí 2 perfiles súper diferentes que también le pueden dar a paladares diferentes. Entonces ya una vez que explores más, pues ya te empiezas a meter entre medio de Sí, pero con esos ¿no? 2 tipos de uva ya diferentes. Con esos 2 libras, tipos ¿no? de uva ya. Y luego en rosados, si eres muy iniciado en rosado, no te vayas a las regiones estelares de rosado de Europa. Para mí, el iniciado en el rosado tiene que comprar México, tiene que comprar Argentina, tiene que comprar Estados Unidos, porque son más melosos, algunos hasta un poquito más dulces. No digo hasta el White Zinfandel, que no es que me oponga a él, pero es un cierto gusto y cierto perfil de paladar. Ese es el paladar del iniciado en el vino rosado. Y no está mal, de ahí te mueves. Pero el que le gusta el White Zinfandel, tú le das un Côte de Provence de Mourvèdre, no lo va a entender. Claro. Y no le va a gustar, y no queremos que no les guste. Entonces, Exacto. el trayecto y el caminar de ir trabajando tu paladar, pues también es como el que nunca lee y le quieres dar a leer una lectura complicadísima. Pues Sí, el tampoco. Quijote, ¿no? Igualito. Saque, pues, Entonces tienes que empezar poco a poco. Entonces, para el rosado que no bebe rosado, tengan México, tengan Estados Unidos, les va a gustar Entiendo, más, claro. son más el de melosos. Casa Madero es el 5B. Es el B. El B. El B. El B. Nada Ese más se llama B porque es ese un varietal. Buenísimo. Es un gran vino. Es un gran rosado, buenísimo. Y es un muy buen Sí, entry level. Es buenísimo, o sea... Es tiene- más fácil de beber que un europeo. Sí. Entonces, ese se me hace una gran opción es- para tener. Y quien ya le gusta y quiera un poquito entender, pues vete al origen del rosé, que es Provence, ¿no? Y ahí empieza a explorar. Y de ahí ya te puedes mover a otras Claro. partes, pero entonces tienes los 2 extremos. Y en tintos, yo también me voy a lo mismo que hago estas diferencias, pero hago en 3. Pon el de manitas chiquitas, el medio y el de manitas grandotas, ¿no? Estamos hablando vinos no de guarda, ¿ok? No vinos Sí, sí, super estamos premium. hablando Aquí no de- son sí. vinos que pasan de 1,500 pesos una botella. O sea, estamos hablando de 800 para abajo, por ahí, ¿no? 500 pesos para abajo, ese es el promedio. Y ahí, pues yo te diría, vete a un Pinot Noir, que es una uva delgada, una uva elegante, una uva con el tanino ya por naturaleza bajita, con la fruta muy fresca, muy vibrante. De 500 pesos Y- un Pinot Noir, ¿de dónde? ¿De Mira, francés también? de 500 pesos... No llegas, ¿no? No, pero por ejemplo, en 500 pesos te puedes comprar un Pinot Noir argentino o chileno, Ok. y yo creo que poco más. Porque ni México tiene Pinot Noirs de No. ese precio. En México hay 3 Pinot Noir y todos están arriba de 800 pesos. Es una uva muy cara de producir, es una uva muy delicada, demandada, ¿no? Sí. es muy delicada, es muy costosa de origen y es muy costosa de cultivo. Y en México no hay uno solo abajo de 800 Ok. pesos. Ni uno. Y hay 3 nada más, imagínate. Sí. El de Don Leo. El de Don Leo,
El de Bodegas del Viento y el Montechanic edición limitada, Pinot Noir. El Montechanic. Y hace mucho había un Casabalu. Yo no he probado el Montechanic. Que lo dejaron. Y son 3 buenos exponentes, pero ninguno está abajo. Y a mí una uva que me encanta para explorar, porque en términos de maridaje es buenísima y es divertida. Con comida es más fácil que la gente lo entienda que sin comida, es la uva Gamay, la uva de los Beaujolais. Pero no el Beaujolais Nouveau, un Beaujolais de mayor perfil, ¿no? Un Côte de Beaujolais o un Brully o un vino que ya es un cru de Beaujolais. Que esos no son tan caros. No, o sea, son una joya de vino. Baratos, sí. Van súper bien en la mesa, y lo mismo te van a un pescado y un marisco, que te van a un Son pollo, suaves, que te van ¿no? carne, son Agradables, suaves. sí. Entonces tienes que tener ese perfil, los vinos suaves, luego tienes que tener los vinos de estructura media, que para mí el Malbec lo identifica perfecto. El Malbec es una uva súper amable, súper amigable, a casi a todo el mundo le gusta. La subes a una carne, te la llevas a un pescado salseado graso, Una pasta, entonces sí. va muy bien. Y luego porque nunca falta quien tiene gustos muy intensos y que le gustan solo el Cabernet, o que le gusta solo el Syrah, o que le gusta solo el Nebbiolo. Entonces traen esos 3 perfiles, los suaves, los medios y los muy intensos. Y entonces siempre vas a tener algo para alguien y siempre vas a tener algo para un platillo. Y vas a quedar bien, ¿no? Porque al final eso es lo que quieres, ¿no? Si ya estás haciendo tu cava y ya te gusta eso, obviamente parte de la idea del vino es el saberlo maridar y saberlo compartir en la mesa, ¿no? Entonces, si ya sacas algo dependiendo de lo que estas cocinando, como dices, ¿no? Una carne o una pasta o un pescado o un crudo, etcétera, ya quedas bien y enseña que sabes, ¿no? Claro. Y que estás muy metido en Claro. sin tener algo excesivamente caro o complicado, ¿no? O complicado. Sí. Y además, pues, tienes esta bonita intervención en diferentes momentos, con diferentes personas. Y entonces, con esas 3, así para empezar, súper básico, ten un Pinot Noir o un Gamay, ten un Malbec y ten un Cabernet o un... Cabernet es lo que más gusta en México. Te diré un Nebbiolo o un Syrah, pero en México lo que más gusta es Cabernet. Cabernet, sí. Y en ese medio, por ejemplo, otra uva que gusta muchísimo en México es el Tempranillo. Es lo que te iba a decir. Por los españoles, el Malbec, ¿no? O sea, y el Tempranillo todos los vinos gusta, españoles. entonces no dejes de tener españoles. Sí. Ribera del Duero, Rioja es lo que más se consume. Y ya tú mismo te vas a dar cuenta cómo, si esto te empieza a gustar y apasionar, pues empiezas a involucrarte más y empiezas a crecer tu presupuesto, empiezas a crecer tu espacio y empiezas a crecer en querer conocer y tener más cosas, ¿no? Sí, diferentes uvas, diferentes regiones, Claro. viejo mundo, nuevo mundo, ¿no? Y te vas metiendo más y lo vas buscando con lo que quieras servir, ¿no? Y no nada más en eso, sino espumosos, rosados, acabar con una copita de vino dulce. Y bueno, vinos de postre, hay que hablar de sí. ellos. Esos sí son los de más guarda, esos duran. Esos toda la vida. Wow. Los vinos de postre son muy, muy, muy longevos. Esta gran cantidad de azúcar que tiene, con una acidez media, baja, a pesar de la acidez, la bomba de fruta es tal que o está el chabacano, o está el melocotón, o está el latte, o está la guayaba. Siempre hay un elemento que se va a mantener porque es como un bombshell de fruta, ¿no? Entonces, siempre existirá. Cuidar que la acidez no baje mucho para que no se vuelva un vino empalagoso. Claro. Cuando no nació siendo empalagoso, nació con muchísima azúcar residual, pero no nació empalagoso. Y bueno, mientras más premium, pues mejor. O sea, los mejores exponentes de un Chateau d'Yquem, pues tiene 30, 35 años, hasta 40 años, ¿no? Que es una cosa espectacular. Pero ese es un género de vino. Oye, el Tokay creo que te puede durar 80 años, ¿no? Algo también. Así. El Tokay es un equivalente al Sauterne, nada más que hay que saber qué nivel, porque Tokay hay muchos, ¿no? Hay desde los blancos secos hasta diferentes niveles de dulzor, llegando a la esencia, que sería el máximo. Pero tiene 6 plutonios o 5 plutonios, y todos esos te van dando un grado de dulzor. ¿Tanto? Sí, ¿verdad? Duran mucho. Pues para tus nietos, o sea, porque no me los tomo yo. Sí se oxidan. Ya no alcanzaste ni a verlo. Pero también recuerda que los quieres todavía con acidez, ¿no? Y que no los quieres planos, no los quieres aburridos, los quieres todavía con jovialidad, y la acidez es lo que da la jovialidad. Sí, es que leí que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, el Tokay, que es de Hungría, ¿no? Y que hubo muchos bodegas que los escondieron en sus cavas abajo de tierra, etcétera, etcétera,
y que los descubrieron, pues no sé, hace Años 10 y o años, 15 ajá. años, sí, y había vinos de hace 70 años, Wow. 60 años, por ahí, y que los sacaron y estaban, digo, como dices, ¿no? Estaban Nunca salieron de nunca ahí. salieron de Claro. ahí, y que estaban espectaculares, ¿no? O sea, Claro, es como vivir en una incubadora, Sí. con oxígeno, Claro. conectado, con un gran suero, pues Exacto. No, va a ya. estar divino, ¿no? Sí, sí. Impresionante. ¿Quién fuera vino? Ajá, exacto. Qué padre. Ay, no, es que me encanta esta plática. La verdad es que la información que nos das, yo creo que es bastante enriquecedora. Yo quería preguntarte, antes de que vayamos concluyendo, Sandris, hay gente que tiene cavas que son un poquito más expertos. ¿Hay cosas, gadgets, que les pudiera sugerir innovadoras para sus cavas? oye, perdón por interrumpir, pero el tip que nos diste de poner el Eso, termómetro. pon un termómetro. Ese está buenísimo. Ese ya está. Ese está. Ya la vas a Pon de vez aplicar. en cuando, pon de vez Sí, en ¿dónde cuando está el un termómetro? termómetro. El del bebé, pum. Exacto. Sí, Ay, ese es, sí. no, es gran tip. Porque, Ponte unos sí. lentes y mete el termómetro de las axilas. y con ese. Exacto, exacto. Ese es un gran tip, meter un termómetro a la cava y de vez en cuando checarla que esté Ok. bien. Ese es un muy buen tip. Y para dentro de las cavas, a ver, si tienes un walking cellar, o sea, que realmente es una bodega Sí, de sí, vino donde tú entras y tienes esta opción de elegir, tenlos bien identificados para que no los tengas que manipular innecesariamente. Así de, híjole, ¿dónde quedó ese Bordeaux divino? Y entonces empiezas así y así y así, corres el riesgo de que Ok. se te caiga o no. Entonces existen unos colgantes que se pueden escribir con Sharpies o con Sí. de Sí, como estos plumones, identificadores. identificadores, y entonces puedes poner por sección, Bordeaux de tal, y entonces de esa manera vas directo, ¿no? Yo como la administro de la manera más fácil. Yo tengo un Excel en donde tengo divididas las cavas. Wow. Yo tengo una cava de Nuevo Mundo, tengo una cava de Viejo Mundo y tengo dos cavas chiquitas como de unos 25 vinos que son mi everyday wine. Entonces, las grandes las tengo divididas Viejo Mundo, Nuevo Mundo y yo ya sé. Y entonces lo que hago es poner en un Excel nombre del vino, año, la información del vino y el rack en donde está. Y entonces cuando yo quiero ese vino, yo ya sé cuál abrir y yo ya sé qué rack jalar y ya sé que lo encuentro. Ya sabes Y dónde entonces, ¿por qué? Pues porque finalmente no quieres estar cambiando mucho la temperatura del refri. No es mucho tiempo, pero estamos tratando de maximizar, ¿no? Y de economizar. Y dentro de una cava, por ejemplo, si es una cava de una cava física, un walking cellar o una cava para que entres caminando, los meses que sientas muy, muy secos, pon tus ladrillos húmedos, pon las jergas húmedas y déjalas ahí, porque lo que no quieres, ¿qué es lo que sucede con la humedad? La humedad puede hacer un efecto de exprimir el corcho, no exprimirlo, acortarlo o adelgazar Sí, el sí. corcho. Enjutarlo. Exacto. El corcho Sí. Es como tiene una juego, madera. tiene La juego, madera sí. en el frío y la madera en el calor tiene sí, un se efecto hinchan, y todos claro, lo sabemos. Entonces en el corcho le pasa exactamente igual. Ok. Los meses muy, muy secos donde no llueve, donde no hay Garantía. agua en el subsuelo, entonces tus corchos se te pueden adelgazar y ahí podría entrar oxígeno y a veces con el oxígeno puede entrar una bacteria. Oh. Entonces pon ladrillos o pon esto. Como gadgets dentro de una cava, ¿no? Ya quien quiera ser más clavado, baje una aplicación o compre una aplicación que se llama Vinocel con doble L. Es una excelente aplicación que te ayuda a administrar tu cava. Entonces, te ayuda a llevar un récord de qué tienes, te ayuda obviamente como todo software. Si no lo alimentas, pues no te sirve. Sí, no Entonces sirve. tienes que poner los vinos nuevos, quitar los vinos que ya no estás. Y es una cava, es una que te permite decirle en dónde están ubicados los vinos. Entonces, si tú divides tus racks en 1, 2, 3, puedes poner desde el 1 fila 4 o hacer un dibujito y ahí ponerlos ahí. Entonces yo cuando he llegado a administrar cavas que son así de grandes uso Vinocel y les dejo un iPad con el Vinocel cargado y ahí Y se te dice administra. cuándo tomártelo Y también. te da O, calificaciones de bueno, añadas, wow. te da un poquito de información de las regiones, te da mapitas. Oye, y Está una muy pregunta, eso bonita. que dijiste de que, no sé si es verdad o no, pero antes la gente como que cada 6 meses o cada año como que le daba vuelta al vino y lo Ajá. rotaba
¿Se debe de hacer? ¿No se debe de hacer? No. No lo muevas. No se debe de hacer porque, mira, te lo voy a ejemplificar por qué. Lo que tú haces con una botella acostada, sobre todo de tinto, son dos cosas. Que el corcho esté mojado, por lo tanto que esté totalmente ensanchado y por tanto está colgado de la botella, adherido a la botella y entonces no entra oxígeno. La otra cosa que estás haciendo es ayudar al vino a generar que las moléculas de tanino se aglutinen y que se vuelva un polímero, que se vuelva una molécula más grande, ¿ok? Esa molécula de tanino que se va a pegar a otra y se va a pegar a otra y que después se va a decantar por efecto de la gravedad, solo sucede con el tiempo. Eso que está cayendo, eso que está arrastrando esa molécula, ese depósito de sedimento en la botella, es el tanino que tú después, cuando abras esa botella, no te vas a beber porque lleva toda la astringencia y el amargor del vino. Si yo me dedico cada 6 meses a mover la botella, ¿qué estoy haciendo? Claro. Revolviéndolo todo. Rompes. Es como sacar una botella que lleva 20 años y hacerle así. Sí, exacto. Ya. Fastidié algo que no hay capacidad humana de volver a sentar si no es por acción del tiempo y la gravedad. Entonces, esa es la razón de por qué no lo debes hacer. O sea, no los tocas. Y ya, No ya los tocas. claro. Y si te vas a mudar, Bueno. que es uno de los grandes temas, hoy vete a una compañía de mudanzas que sabe mudar vinos o múdalos tú. Los sacas así, los metes a una caja, llegas a tu nueva casa, los sacas y los vuelves a meter en el lugar a donde van a ir. Y entonces no lo giraste. Entonces, ¿qué sucede si lo giras? Revuelves años de trabajo para sedimentar ese tanino, porque de otra manera, ¿para qué guardarías un vino tinto? Además de que quieres la menor astringencia. Evolucionar un poquito, asentarlo, integrarlo, porque sí, el vino con el tiempo se amalgama y se integra y se vuelve muy bonito. Pero arruinaste el trabajo cuando de tienes sedimentación. ahí todo tu toda tu cava y llegan y te lo limpian. No. Ya te lo Prohibido, echan. ¿no? Pues cava con llave. Prohibido. Sí, no, te rompen todo el Prohibido. proceso. Estás haciendo el proceso más importante de guardar un vino tinto, es sedimentar un poquito. Quiero llorar. No, pues ya te movieron tu cava. No, Alguna ¿sabes? vez me la No, han- pues por eso ya, ¿sabes? Salen las cavas llenas de telarañas y todas Por así eso de... sacas la botella toda empolvada. Toda empolvada. Y todo, sí. Por eso las tienes que limpiar. Hombre, si no quieres quitar toda, nada más límpiales sobre todo la cápsula, porque no quieres que ahí haya moho o haya hongos. Porque son así, los hongos y los mohos. ¿No has abierto una botella de vino y la parte de arriba tiene verde? Tiene ¿Verdecito? verde, Eso ya es humedad. Híjole, no me han durado tanto. Pero, y eso quiere decir, eso no forzosamente quiere decir que se te echó a perder, ¿no? Que Para nada. hay más humedad. Nada de más la- es que hay de más la- humedad de y lo que aún necesitas. que tú ves la cápsula así, el hongo y el moho se filtra por los mínimos poros, Sí, claro. y que esa botella simplemente, Hay que tener cuidado. pues nada más toma nota, y si tienes muchas de ellas, hombre, si está ahí no va a pasar nada, pero no quieres que eso empiece a bajar y a bajar y a bajar, porque al final contamina el vino, ¿no? Ya. Pero eso tardarías muchos años en que ese moho bajara por ese corcho. No, hombre, qué bárbaro. Increíble lo que hemos Entonces, no es aprendido. complicado, nada más si hay una filosofía atrás de la guarda del vino, y es saber 3, Claro. 4 cosas, nada más. Muy, muy aleccionador. Sí, Claro. increíble. Pero pues antes de cerrar el programa, Sandris, lo que queremos hacerte unas preguntas que no tienen nada que ver con la cava. Ok. Si te tuvieras que quedar con un solo vino en el mundo, uno, ¿cuál te quedarías? Uno. ¿Qué Ni me modo. Cheval Blanc. Comercial. Cheval Blanc. Ok. Si me tuviera que quedar con Con uno. uno, Y sí. esa etiqueta, no es región, no es estilo, Cheval Blanc. Que Un por vino de cierto- Saint-Emilion en que por Bordeaux. cierto, un vino que ya tinto se va a de salir Saint-Emilion. del cru, o sea, de su denominación de origen, que ¿Por qué? porque les están pidiendo ahora temas de, te voy a repetir lo que me dijeron, que se tienen que meter en redes sociales y cosas así, y que dijeron, o sea, nosotros no tiene que ver nada nuestro vino con eso. Y creo ¿Hablas que- de la bodega Cheval Blanc? No Cheval lo he Blanc, escuchado, lo voy sí. a googlear. Me acaba de decir alguien que Estás acaba de hablando regresar. de un vino que se compara con Petrus, Sí, sí, que sí, se sí. compara con Lafite Latour Sí, Margaux. me acaban de decir, acaban de regresar unos cuates de ahí, justo me lo platicaron el jueves. Chécalo. A comprar vinos antes de que se te acabe el de No, Forever y and Ever. obviamente es una onda. gran etiqueta y que dijeron, Gran nosotros no tenemos etiqueta. nada que ver con lo otro, o sea, lo nuestro es el vino, yo que me tengo que meter, pero insisto, no
No lo sé, me lo acaban de platicar, te quería preguntar. No sabía. A ver si te lo averiguo también. La siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu changarro de comida favorita en la Ciudad de México? Changarro, no te me vayas a ir así de... No. Uno come, está delgada, Sandra. Sí, Fíjate que no haces changarritos. Tendría que decirte los esquites de Molière enfrente de la Esperanza. Te juro que seguro. Claro. Ese es uno de ellos. Ah, excelente. Hay mucha gente que le encantan esos esquites y bueno, es así como... Colas, tú no puedes creer la Sí. cola. La cola llega a Ejército Nacional después Sí. para echarte el... ¿En serio? Totalmente. Otra de nuestras preguntas es, ¿cuál es el vino más raro que has tomado? Uf. Así que digas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. Pues mira, muy en los inicios del movimiento del vino natural, y ahorita que está tan importante, tan de moda, tan intervenido ya en restaurantes de altísimo nivel y demás, pero muy, muy en los inicios de vino natural, un vino embotellado, no voy a decir la marca, ya embotellado, etiquetado, o sea, perfecto para venderse al mercado, era de un funky, era una cosa de verdad, y decía, es que esto ¿Intomable? huele a agua de florero podrida. O sea, ¿Y a yo eso no sabía? puedo con esto. Sabía menos mal de lo que olía, pero yo decía, es que esto no puede ser el vino natural. Afortunadamente luego tuve la gran fortuna de estudiar mucho más a profundidad el tema, viajar a grandes bodegas que están haciendo vino natural y me empieza ya a cambiar la idea en la cabeza y ya los entiendo, ya los procuro y ya sé por dónde buscar, pero los primeros que llegabas a probar, que no eran europeos, ninguno de los que probé, ya se imaginan de dónde era, yo decía, ¿Qué es No. esto? es que esto no puede venderse, es que esto no puede ser que la gente aprenda de vino a través de estos olores y estos aromas, porque lo único que vamos a hacer es tener menos consumidores. 100%. Porque me quiero beber algo que huele tan feo Y que sabe tan feo. y que sabe tan feo. Y que te dicen que es bueno. Así ¿no? de shock. Ok. Y nuestra última pregunta sería, si solo pudieras comer por el resto de tu vida un platillo, ¿cuál sería? Uf. Yo creo que sería foie gras. Ay, Wow, salud. Híjole, Marri. Sí. Marri. yo entre tacos y foie gras. Tú, tacos. Sí, foie gras Sí. también. Y foie gras Por también. eso somos Vincent Bowles. Sí. Definitivamente. Ay, Sandris, pues ya, la verdad es que qué Y honor mi decir. bean sería un bolillo. Un bolillo. Un bolillo recién horneado, no hay pariente en el mundo que le gane. Claro. Recién salidito de Recién salido del horno, no hay como un bolillo. Qué delicia. No, es que sí, es que qué rico es comer y tomar. Entonces, si me tengo que ver nice, sí sería foie gras, pero si no, Si me tengo que ver bobo. Exacto. un bolillo con mantequilla y los picatostes. Cuando éramos muy chiquitos, ¿Qué son los picatostes? picatostes es la merienda de los españoles, porque mi padre era español, y entonces en la merienda era el entretiempo de la tarde, Sí, básicamente, ¿no? En donde los niños salen de estudiar a las 5, donde comen, y luego por ahí de las 7 se echan una merienda, igual y ya cenan después. La merienda era una cosa que se llama picatostes, que era un pan tostado con mantequilla y azúcar encima. Y entonces eso sería como mi guilty pleasure. Uf, Qué delicia. Qué rico. Qué delicia. Aquí pura comedera y tomadera. Ah, Sandris, qué padre programa, qué padre toda la información que nos diste. ¿Tienes redes sociales para que la gente te Sí. pueda seguir? Tu página, porque la gente que tiene restaurantes, asesoras cómo hacer sus cavas, cómo poner sus menús de vinos. Entonces, bueno, Sí, selecciones de vino para hoteles y restaurantes, por supuesto, asesoría en diferentes cosas. Mi Instagram es @sandra_vinos, mi Twitter es Sandra Vinos, mi Facebook es mi nombre completo, Sandra Fernández Gaitán. Y bueno, si me quieren contactar, sandravinos@gmail.com, ese es mi correo del mainstream, así es que ahí me pueden localizar y ahí lo tengo en mi teléfono. excelente. Pues muchísimas gracias Al por contrario. venir. De verdad estamos muy, muy honrados de que hayas estado aquí. Gracias con a nosotros. ustedes. No, increíble. La verdad es que Les agradezco muchos mucho. tips, padrísima información, muy buena plática. Te agradecemos bueno. mucho.
Al contrario, un placer. Pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @BeansandBubblesExperience. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, el próximo programa. Salud. Hasta la próxima. Salud, gracias. Gracias. Salud. Sé parte de la comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, @BeansandBubblesExperience. Conoce nuestras recomendaciones y asiste a nuestras experiencias gastronómicas.